¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Como siempre, un gusto saludarlos en esta primera emisión del mes de junio, martes 7 de junio del año 2022. Como siempre nos acompaña en esta emisión y como todos los martes nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa para Radio Nicolaita y Podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues un gusto saludarte y saludar a los que nos escuchan a través de podcast en otros países, en Sudamérica y en Centroamérica, donde hemos tenido ya audiencia a través del podcast. Y platícanos, estimado Rodrigo, cómo se comporta el mercado en esta semana. Pues mira, estimado, tuvimos una semana un poco extraña donde teníamos fuertes subidas al inicio de semana en los índices de Estados Unidos, tanto el Dow Jones como el Nasdaq que estaban subiendo fuertemente, pero ahí para final, mediados de semana empiezan a bajar, cerraron la semana en positivo, pero no los números tan positivos que traían, sino cierran ligeramente al alza, más o menos un 0.37% promedio por ahí cierra, entonces una subida ligeramente. Donde viene el golpe muy fuerte es en las bolsas de México, estimado, golpe durísimo en la semana, baja más de 3% en la bolsa mexicana de valores, un muy duro golpe. Claro, el contexto es un poco diferente porque Estados Unidos venía de muy fuertes pérdidas, entonces traía compras de oportunidad que los inversionistas han aprovechado, porque realmente no se nota que el mercado haya cambiado de dirección. Los datos económicos no están llegando aún a ser positivos, están muy lejos de serlo, entonces por ese lado no se espera o sea, no viene la subida de Estados Unidos, no viene por esto, sino más bien compras de oportunidad, mientras que en México no había habido estas bajas tan pronunciadas. Entonces pues el mercado toma utilidades y ya decide vender, porque el panorama no es alentador. No vamos a estar platicándolo más adelante, el tema de la inflación, el tema del petróleo, el crecimiento a nivel mundial, etcétera, ¿no? Entonces los datos macroeconómicos no están siendo lo mejor, están siendo fuertemente golpeados. Entonces México tiene una toma de utilidades. También hay que decirlo, algo que ahorita ayuda perjudica a la bolsa es el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha visto muy beneficiado en estos momentos, estimado. Incluso hay noticias que hablan de un superpeso, lo cual se me hace un poco exagerado, se me hace incluso aventurado hablar de un superpeso, por lo que hemos platicado la semana pasada. Claro, lo profundizamos, pero platicamos la semana pasada que realmente México no tiene los datos, no ha hecho lo necesario para tener este tipo de cambios, esta apreciación. Además de que claro que vemos que todas las monedas latinoamericanas, claro, un poco más el peso, se han fortalecido contra el dólar. Pues claro que no es algo mexicano, más bien es un problema en los Estados Unidos. Y esto lo comento, estimado, que es algo malo para la bolsa, porque ahorita tú te puedes llevar tus pesos a Estados Unidos y vas a adquirir dólares baratos. O sea, si tú compras una acción de Apple, que al final va a estar en dólares, entonces tú sacas tus pesos hoy, vas y la compras, está en dólares, entonces te estás en automático protegiendo de cualquier movimiento del tipo de cambio en caso de que el dólar se recupere, porque si el dólar se recupera, tus pesos que habías invertido, pues ahora van a crecer porque el tipo de cambio aumenta, entonces el automático también aumenta, además de que tienes las ganancias de mercado, las normales, y aparte tienes ganancias posibles por dividendos. Entonces tienes un activo que tiene 3 formas de ganar dinero, y entonces de esa manera se vuelve muy atractivo llevarte el dinero mexicano, que está barato, a los Estados Unidos. En automático te cubres en moneda dura. Entonces esto también le está perjudicando ahorita a la bolsa, por eso salieron tantos estas ventas. Entonces empieza a bajar, y por eso los mercados, este es el panorama general, no es el panorama que estamos viendo la semana pasada. Sí, estimado, hay pesimismo en los mercados.
todas las noticias parece que cada día son iguales en relación a la inflación. Es un tema que no ha parado. Los precios siguen subiendo, es un efecto a nivel mundial. Tocando un tema que hablábamos un poco la semana pasada, el precio del petróleo, se disparó el precio del petróleo y está a poco más de $120 por barril, y algunos expertos hablan de que aún no es el precio máximo del barril de petróleo, y me da la impresión de que puedan tener en el radar algunos expertos sobre lo que está sucediendo en esta guerra de sanciones que se están teniendo entre Estados Unidos, Europa y contra Rusia, y que algún efecto pueda tener adverso que pueda provocar que el energético se vaya por las nubes. El precio que hemos visto máximo estimado en datos, si revisamos el histórico 2008, rebasó poco más de los $150 por barril en algún momento, pero hay expertos que dicen que en una situación complicada, con lo que se está viviendo, con las sanciones que se está imponiendo Estados Unidos y Europa a Rusia, podríamos ver precios de hasta $200 por barril. Es un precio que es verdaderamente estratosférico y que hasta da miedo que pueda llegar el precio del barril de petróleo tan alto. Sí, estimado, es muy interesante lo que comentas. Y sí, claramente varios expertos que están diciendo que el precio del barril de petróleo, a pesar de los niveles actuales que está teniendo, está barato. O sea, es increíble, ¿no? Es que aquí, bueno, hay que repensar un poco las cosas. Vámonos un poco atrás, por ahí de 2015, cuando el precio del petróleo se desploma, que se hablaba de que Irán iba a inundar el mercado petrolero, había mucho petróleo, las energías siempre estaban agarrando fuerza, entonces la gente estaba dejando de consumir petróleo, entonces estaba bajando la demanda, entonces por ende la oferta estaba siendo golpeada. López hizo reuniones donde cortaron, en esas reuniones cortaron la producción petrolera, cortaron y demás. Todavía antes de la pandemia tuvimos por ahí un poco, bueno, más bien durante la pandemia, cuando estaba el caso de que el precio del petróleo llegaba a precios negativos, por ahí, acuérdense que hasta México iba a pelear, que no iba a recortar sus barriles, y Donald Trump dice, yo los recorto, ya no pasa nada. Entonces teníamos ese mercado inundado en esos tiempos. Ahorita está haciendo lo contrario, la gente está saliendo nuevamente, entonces la demanda la demanda crece, la oferta no está creciendo, pero viene un cambio, justamente es lo que tiene que ver con esto que dices, que el precio está barato. Las petroleras lo ven barato, o sea, lo ven barato, tanto así que la OPEP ha llegado a un acuerdo para aumentar la producción tanto en julio como en agosto, estimado. Entonces, para que nos demos una idea de cómo lo perciben las mismas petroleras, que puede subir, por eso han decidido aumentar su producción. Esto que dices de los expertos de los niveles máximos es muy cierto. Incluso ahí está el estudio de por qué dicen que está barato, porque aunque está muy cerca valor nominal de los niveles más altos que ha tenido el precio del petróleo, si nosotros tomamos ese máximo y lo llevamos, o sea, le agregamos las inflaciones pasadas para traerlo al día de hoy, ese precio de barril debe estar rondando los $195 por barril. Estamos en 120, entonces por eso digo que todavía está barato. Los expertos por eso piensan lo mismo, porque todavía ven que puede haber una muy fuerte subida acercándose a los $200 por barril en caso de esto completas. Entonces por eso es que han dicho que está barato, que tiene opción de seguir subiendo, etcétera, etcétera. Es en la parte de lo que se están enfocando estos analistas, y pues claro que los datos pues es lo que están diciendo. Entonces pues tenemos que la OPEP eleva la producción. También esto se da porque China empieza a terminar el confinamiento después de 65 días, confinamiento estricto por COVID que había en China, lo empieza a romper,
Entonces ahora sí se viene una oleada, estimado, una oleada de demanda del precio del petróleo, porque muchas fábricas chinas estaban cerradas, no estaban produciendo, entonces la demanda había disminuido, se había compensado con el aumento de demanda en el mundo, pero ahora que las fábricas chinas y el personal chino regrese a trabajar, vuelvan a encender las máquinas y vuelvan a necesitar petróleo, pues la demanda va a crecer radicalmente. Entonces las petroleras anticipándose eso, la OPEP aumenta la producción y pues la aumentan pues para ganar más dinero, ¿no? Porque saben que el mercado está dispuesto a pagar y cuando están dispuestos a pagar pues van a sacar un poco ahí de dinero extra, un cuantos petróleos para después cobrarlo, ¿no? En dólares, transformarlo. Entonces por ahí va estimado esto del petróleo y sí está creciendo el precio, pero podemos ver precios más altos. Y aquí sobre todo viene el problema en la gasolina y acordémonos del gobierno que está apoyando y está subsidiando la gasolina, pero si se acaba ese apoyo, la gasolina se va a disparar, la inflación se va a disparar en México y para qué les cuento lo que pudiera pasar, porque puede ser muy, muy fuerte, estimado. Sí, lo que bien comentas tú, estimado, sobre el acuerdo de la OPEP de aumentar la producción. Llama la atención también cómo, a pesar de que China estuvo muchas semanas paralizada por su política de COVID-0, algunas fábricas se detuvieron, obviamente la demanda de combustible fue menor y aún así los precios del petróleo pues, se mantuvieron relativamente altos. Ahora estamos viendo una situación pues que se están previniendo ante esta nueva apertura de China, obviamente que levanta los confinamientos, las fábricas comienzan a producir y va a haber una demanda de petróleo que pues bueno, la OPEP desea, o al menos, por como bien lo dices tú, sacar un poco de provecho, pero también tratar de tener disponible petróleo en el mercado para que los precios no se disparen aún más, porque si los países productores de petróleo continúan con el nivel de producción que se tiene ahora, obviamente el precio se va a elevar con la demanda que tenga China, con esta apertura que está teniendo de varias ciudades que estaban totalmente confinadas y que ahora están regresando nuevamente a la actividad, estimado. Y hablando sobre precio de petróleo y esta correlación que está existiendo, este fantasma que se empieza a mencionar mucho en los medios especializados sobre la recesión. No hemos visto una recesión desde el 2008, desde aquella vez que reventó la burbuja de los créditos subprime en los Estados Unidos. No hemos visto una recesión y la teoría dice que en promedio son cada 8 años se puede ver el inicio o el fin del ciclo económico que culmina, bueno, con la recesión y luego nuevamente comienza con la recuperación económica. Estimado, llevamos 14 años desde la última recesión y parece que el fantasma cada vez es más fuerte, más sonado y pareciera que entre más pasa el tiempo, una recesión en el mundo pudiera ser más prolongada, más dura, más severa. Incluso algunos grandes bancos ya lo empiezan a mencionar, de que se viene una recesión muy complicada, muy difícil, por muchos factores que se están conjugando. Yo recuerdo que hablábamos de este mismo tema, estimado, en el 2019, en el diciembre de 2019, cuando todavía no existía el COVID en el mundo, y que hablábamos sobre que todo estaba muy bien, pero ya habían pasado más de 8 años después del ciclo económico que se cierra después de 8 años, que ya habían pasado 11 años en aquel 2019, estimado, y que incluso yo recuerdo muy bien porque dabas una nota sobre los buenos resultados del empleo en los Estados Unidos. Recuerdo que era la última semana de diciembre, la segunda semana de diciembre del 2019, mencionabas los buenos números que daba Donald Trump en relación a la creación de empleo. Y decíamos, esto está muy extraño porque ya pasaron 11 años desde la gran recesión del 2008 y no pasa nada. Y ahora han pasado pues ya 14 años, porque estamos en el 2022, ya pasó el COVID y el mundo no ha caído en recesión, estimado. Sí, estimado, por ese lado es muy cierto, la economía se ha estado calentando y calentando, no hemos tenido esa recesión que dices,
que habíamos tenido anteriormente, donde en un promedio de cada 8 años se hacía el ciclo económico de expansión, crecimiento, y ya después venía la parte de crecimiento hasta llegar a la recesión, entonces a la crisis, recesión, entonces todavía no hemos llegado no habíamos tenido eso, ahorita ahora sí ya la economía nos está amenazando muy fuerte como para librarnos, además de COVID, que de suministros, todo lo que ha pasado, no ha sido nada fácil, estimado. Entonces, por ahí va, incluso puede haber una confusión, porque pues de la mano con la última crisis económica muy fuerte del 2008, pues está de la mano esta parte de que de la misma forma las bolsas no habían tenido una corrección superior al 20%, que eso sería el fin del mercado alcista y el inicio de un mercado bajista. Sin embargo, pues algo que se puede confundir es que durante la pandemia las bolsas sí bajaron más de un 20%, de esta manera terminando el ciclo alcista y empezando el bajista. Entonces, pues, si alguien escuchara esto, podría decir, oye, ¿cómo no había otra crisis si estuvo de la pandemia en 2019? No fue así, no fue una crisis económica aún, todavía no nos pega esa. Lo que fue es que sí, efectivamente, la bolsa cayó más de 20%, pero eso no indica que la economía entró en recesión, solo indica que la bolsa perdió su mercado alcista, uno de los más largos de toda la historia. Ya termina con la pandemia, pero rápidamente se recuperó y ahorita pudiéramos ahora sí estar enfrente de un verdadero mercado bajista impulsado por una posible recesión en el mundo y por eso venga a la baja las bolsas. Es una posibilidad, lo hemos hablado, ¿no? Hay aquí una gran cantidad de información y de cómo afecta, entonces es muy claro, en el 2019 lo estábamos platicando, que esto estaba muy calentado, teníamos pleno empleo en Estados Unidos, varias buenas funciones, pero ya la economía estaba muy ya muy expandida, entonces necesitaba contraerse un poco, entonces por esta parte es que pues hay una pequeña pausa ahí, ¿no? En el ciclo y que se logra una corrección de las bolsas, pero no se logra la misma corrección en la economía, esta pequeña diferencia, estimado. Y lo hemos platicado, todo vamos a profundizar, la inflación, bancos centrales, PIB y demás, todo lo que está pasando, pues no pinta de la mejor manera. Y pues sí, podemos estar así, como lo dices, ante la culminación de 14 años de un mercado alcista, estimado. Sí, y el pareciera que el cisne negro del COVID, que solamente vino a hacer una válvula de escape de ese ciclo económico que no se cierra, porque no llega al punto de la recesión, pero hay muchos factores, estimado, que se están multiplicando. Los bancos centrales siguen subiendo la tasa de interés porque la inflación está imparable, está incontenible, y creo que en algún momento se va a resentir cada vez más en el consumidor final, estimado. Uno de los factores es obviamente el combustible, pero cuando llegue al tema de los alimentos, que pudiera escasear alguna materia prima que impida que a lo mejor un alimento o algún producto no llegue al mercado y comience sentir ya en la población, no solo en México, porque es a nivel mundial. En Estados Unidos está el caso de la leche materna, me parece que la leche para bebés, que está teniendo escasez en los Estados Unidos, un ejemplo del problema en la cadena de suministros. Entonces, este tipo de situaciones cada vez se están presentando más y es a nivel mundial. O sea, ver en Estados Unidos que hay una crisis de un producto que es básico para los que tienen un hijo, leche para bebés, que está escaseando en los Estados Unidos, pues es algo que llama muchísimo la atención, estimado. Sí, eso es muy claro, estimado. Estados Unidos ahí tuvo un problema con la leche entre unas marcas que no cumplían la ley, la cadena de suministros que no ha permitido llegar a las producciones. Entonces, sí, hay todo un tema en los Estados Unidos con la leche que está escaseando, porque como dices,
esto puede seguir repitiéndose con el aumento de los precios, incluso lo que le decía, la zona euro está en pláticas de subir su tasa por primera vez en 10 años, estimado. O sea, no habían estado creciendo, les había estado faltando, pero ahora ya están pensando en subir su tasa de interés para controlar un poco la inflación, que también ellos está llegado, tienen una inflación muy controlada ellos. Ahorita andan rondando por ahí del 8, habíamos hablado, se espera que crezcan 5% este año, buen crecimiento, pero no como a la inflación. Y entonces, pues sí, esta panorámica que nos comentas con la leche de bebés, yo creo que de no hacer algo pronto se va a poder recuperar, pero va a desaparecer, o sea, va a haber más problemas. El problema es cómo te recuperas. O sea, todo el mundo te está gastado con poco dinero después de la pandemia, no están tan sólidos económicamente, entonces no, y aparte tenemos inflación provocada por una guerra entre Francia y Ucrania que hace que una gran parte del petróleo, materias primas suban. Entonces pues por ese lado ahí también complicado la situación, pero Europa pues empieza a subir tasas de interés, se ve sólido, aunque pues ahí tambaleando porque cualquier cosa que salga mal. Estados Unidos también. Y a lo que iba de esto de la recesión, de que se me olvide, hablaron 3 personalidades la semana pasada. Habló una personalidad de JP Morgan, uno de Goldman Sachs y uno de BlackRock. JP Morgan y Goldman Sachs, dos de los bancos más grandes de Estados Unidos, y BlackRock, el administrador de fondos más grandes del mundo, estimado, hablaron que veían una posible recesión pronto, y eso que se dedican ellos a inversiones, no les conviene meter el pánico, pero es tan fuerte esto que ven que ya no lo pueden ocultar, entonces lo siguen diciendo. Entonces por ahí también tenemos estas 3 grandes personalidades, cada vez ven más cerca la recesión, la crisis económica. Veamos qué pasa, pero de que hay opciones, las hay, y el panorama no es nada claro para Estados Unidos, para el mundo, y por ende México se puede ver altamente afectado por esto, estimado. Sí, estimado, el presidente de Goldman Sachs, en las notas que salen en los medios especializados, habla sobre una tormenta económica. Son los tiempos más difíciles que han visto. O sea, ya para que un presidente de un banco tan importante, un banco de inversión en los Estados Unidos, salga a dar declaraciones de este tipo, estimado, es para tomarlas en serio, porque bueno, ellos se dedican a la inversión. Dar estas notas puede ser hasta pues riesgoso en algún punto por los clientes y por el dinero invertido, pero es tanta la situación tan evidente de la suma de factores que se están multiplicando a nivel mundial, que ya es inevitable mencionarlo, y solamente nos va a quedar esperar ver qué es lo que hace reventar la economía, qué es lo que hace reventar la burbuja que haga que esta recesión comience. En 2008 fue la quiebra de los bancos en los Estados Unidos. La burbuja de los créditos subprime fue lo que hizo reventar la burbuja. Yo recuerdo muy bien, era marzo del 2008, uno de los primeros bancos en quiebra, el Bear Stearns en Estados Unidos, que fue el primero en irse a la quiebra, y poco a poco, conforme fueron pasando los meses, otros bancos se sumaron, pensando que no era uno de los bancos nada más, era un caso aislado, pero lo cierto es que era un problema muchísimo más grande y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que intervenir. ¿Qué crees que pueda hacer algo, estimado? Que la misma guerra que está pasando en Rusia y Ucrania, las sanciones de Estados Unidos y Europa hacia Rusia, que puedan ser contraproducentes y puedan hacer reventar la economía, estimado. Yo veo ese camino hacia una situación que pueda ser incontenible, las sanciones que al final tienen un efecto boomerang. No sé si me equivoque, pero creo que por ahí veo un camino hacia una situación que puede ser muy adversa y se pueda complicar. Sí, estimado, como dices, un poco efecto boomerang, hay un poquito que pudiera pasarle factura a la Reserva Federal, no actuar a tiempo. Bueno, es que o controlas la inflación o controlas el crecimiento. Entonces, como lo está haciendo la Reserva Federal, y por eso tanto nerviosismo, está controlando la inflación, sí la está controlando y demás, pero aún no, pues no se ve una mejoría, pero
Por ahí ya también algunos expertos salen a decir que sí está suavizando el aterrizaje ante el choque económico que se va a tener. Sí lo está suavizando, todavía no es seguro, pero pues que va perfeccionando esa parte, estimado. Entonces, incluso lo platicábamos, Biden se reunió con Powell de la Reserva Federal, Yellen ya salió a pedir disculpas, que se había equivocado de la inflación, la que fue también presidente, fue la gobernadora ahí la presidenta de la FED, presenta mujer. Entonces, por donde se vea, estimado, no es claro el panorama, no está siendo la mejor, hay nerviosismo, hay inversionistas saliendo, entonces sí se está complicando mucho el panorama, estimado. Así, estimado, es un panorama muy adverso. Cada semana que hemos visto aquí traemos una nota distinta y traemos noticias distintas, pero nos llevan a un camino que es complicado. Yo lo he dicho aquí, la situación de las sanciones que están teniendo hacia Rusia están siendo contraproducentes, o sea, están acelerando cada vez más que una situación económica se vuelva sumamente adversa y complicada y pueda salirse de control cuando es un conflicto bélico en una cierta zona del mundo, pero pareciera que la intención de querer pues a tener ese apoyo moral de una región del mundo está en un punto que puede ser muy peligroso. Va a haber un momento en el que los países de Europa e incluso Estados Unidos van a tener que decidir entre continuar con esa política de sanciones que después son contraproducentes o salvar su economía, estimado. No va a haber otra opción. Y en ese momento seguramente un mapa geopolítico se va a reconstruir y que ya está reconstruyéndose, pero también vamos a ver qué tan astutos o qué tan necios suelen ser los políticos europeos y en Estados Unidos para evitar que pues una recesión que va a llegar, porque es un ciclo, los ciclos económicos se cumplen como todo ciclo, va a llegar, va a darse, pero vamos a ver cuánto tiempo tardan en reaccionar o si verdaderamente quieren que no se extienda tanto una recesión como lo que pasó en 2008, que incluso puede ser peor, estimado. ¿Algo más que desees agregar, estimado? Nada más, estimado, un comentario final donde Elon Musk ve tan complicado este panorama ahora sí que ve que pudiera llegar a su fin, o bueno, ve esta recesión tan fuerte que ya habló de que va a ser un recorte de 10% del personal administrativo para estar mejor preparados ante la posible llegada de la recesión, estimado. Interesante, una plantilla de 100,000 empleados parece a nivel mundial y una posible recorte de aproximadamente 10,000 empleados de los 100,000 que tiene a nivel mundial. Estaremos siguiendo esta nota y muchas otras que puedan darse similares a ello. Estimado Rodrigo, llegamos a la parte final del programa. ¿Algo más que desees agregar? ¿Dónde te Nada pueden más, encontrar? estimado. En redes sociales, estimado. En redes sociales, estimado, estoy en Facebook e Instagram como Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí estoy para lo que necesiten, con todo gusto, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros, estimado Rodrigo, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.